ese, porque últimamente el Faro, como ha estado pagando, nos las trae el maestro don Rubén Franco. Buenos días, Rubén, ¿cómo está usted? Buenos días, don jefe. Saludos para usted, para los televidentes de todo el país. Un placer otra vez estar en esta tribuna que orienta a los maestros de República Dominicana, a los que no son maestros en República Dominicana y a maestros que están de aquel lado del río. Un abrazo, saludos para usted, don Julio. Así es. Y decirle a algunos que nos escribieron ayer, mientras teníamos la entrevista con Darwin Caraballo, bueno, todo el mundo tiene su visión de la educación y todo el mundo solamente quiere mirar el lado del frente, de la falla que tiene el frente. Nadie quiere mirar la falla que tiene su lado y por eso es que avanzamos poco. Porque en medio de acusaciones y no las leí las preguntas que le hicieron a Darwin, que le hicieron no, sino contra Darwin Caraballo. Pero la decencia de Darwin Caraballo, señores, hay que reconocerla. Un hombre decente, afable, con una visión de la educación dominicana y con sus aportes a través de Acción para la Educación, Educa, una institución que tiene decenas de años desde su punto de vista aportando para la educación en este país. Cualquier convenio que haga Educa con el Ministerio de Educación y que incluya algunos fondos, bueno, si está contemplado en la ley, o sea, si no hay ninguna violación a la ley, nosotros no tenemos necesariamente ni que estar de acuerdo ni de acuerdo, pero si está en la ley, ¿qué se puede hacer? Es así, y sabe que desde hace mucho tiempo el docente ha visto este nombre, ¿verdad? Como si fuese algo contrario al sistema educativo. Eso No, desde y siempre. contrario a los intereses del docente también. O a los intereses del docente, porque quizás en algún momento cosas que no se conseguían se les atribuían a que no por Educa. Y yo sé que no tiene muy buen nombre entre la clase docente, aunque hay que reconocer que cuando una institución del sector privado hace un convenio, es natural que desde el sector público haya una contraparte para ese programa que funcione o no, que sea más de lo mismo o no, pero es parte del folclore en esta república bananera en el que cualquiera va y presenta un proyecto, le parece muy bonito, como es gente que tiene unas conexiones muy amplias, esos programas siempre son aprobados y no necesariamente eso tiene resultados. Por eso don Darwin decía que tiene 30 años aportando a la educación, pero esa educación es inamovible, esa educación, esos resultados en la educación, no por Educa, sino por los variopintos elementos que entran, que convergen en el sistema, pero ninguno están planteando resultados. Y qué bueno que este programa, como un medio de información y de orientación, trae acá las diferentes vertientes y que el docente se haga su propia opinión. Miren lo que usted plantea en el caso de este código de ética, donde se bailotea como si fuese que hemos descubierto el agua. Bueno, por ahí un código de ética de 25 páginas de la gestión de Navarro que está ahí, pero es que no es cosas que hay que hacer, es cosas que no se ejecutan, es cosas que no se llevan, porque ese código que en su momento igual bien valorado, pero nadie le ha hecho caso, cada uno sigue por su camino y quizás a la hora de que detonan elementos en las escuelas, comenzamos a decir, hay que llevar al muchacho al médico. Sí, pero es que ya lo llevaron, les recetó don Julio y nosotros no hemos tomado la receta porque nos aliviamos, por decirlo así. Es que educación sigue negando Entonces, la existencia, en educación se sigue negando la existencia de la educación como una ciencia. ¿Por qué?
porque siempre, cada que Ese es llega el una problema. autoridad o un ministro, considera que borrón y cuenta nueva e iniciar de nuevo de dónde, desde cero. Y no utilizan el eslogan, Así es. que no importa, yo digo, no importa quién haya dicho los eslogans. Por ejemplo, cuando Peña Gómez decía primero la gente, yo, bueno, es que tiene que ser primero la gente. O cuando en su campaña del 2012, Danilo Medina decía que quería llegar al poder para, decía este estribillo, decía, para hacer lo que nunca se ha hecho, ¿verdad? Para corregir lo que Lo que está está mal, mal, lo que está mal, y seguir haciendo lo que está mantener lo que está bien. bien. Entonces, usted llega a ministro de Educación, bueno, debe ver que hay cosas que están ahí y que debe ser su punto de partida. Claro, en el camino usted va corrigiendo algunas cosas que usted considera que no es así. Y luego también usted hace lo que nunca se había hecho, o sea, impregnarle su sello. Nadie le Así puede es. prohibir eso. Pero no decir borrón y cuenta nueva, coger el cartón, borrar todo y decir, no, aquí vamos a iniciar desde cero. Mire lo que usted dice, ahí está el reglamento de Navarro. Entonces ahora cada ministro de Claro. educación va a hacer su propio reglamento. ¿No sería mejor utilizar un reglamento que obligatoriamente tiene que estar circunscrito a lo que establece la ley general de educación? Claro que ¿Verdad? sí. Porque no puede estar fuera, ¿eh? A lo que establezca la Constitución de la República, ¿verdad? Entonces, pero todo el que viene entonces va a hacer su propio reglamento. Lo que deberían de hacer es tomar los reglamentos existentes, mejorarlo, ¿verdad? Continuar lo bueno que tiene ese reglamento y quitar lo que no funciona, ¿verdad? Pero no, Ese es el problema. está todo el mundo quiere Es que arrancar. cada uno, Mire esto, desde don cero, Rubén, que eso es, oiga bien, también no utilizar correctamente los recursos de una institución es otro modo de corrupción. Y oiga lo que me voy a referir. Pero por Dios, si lo que hizo Roberto Fulcar con las clases por televisión fue un proyecto tan exitoso que dice Darwin que es referente en América Latina, donde varios ministerios de educación han venido a ver ese proyecto por lo bien realizado que estuvo en todos los sentidos, hasta en la parte gráfica, la parte fílmica, o sea, la parte televisiva, como televisión. ¿Usted me entiende? Hasta en esa parte. Es un proyecto también concebido, también ejecutado. Porque cuando a Roberto le dijeron que 5,000 millones de pesos era mucho, y él dijo, no, es mucho para un año. Pero cuando usted lo utiliza ya 2 años, no son 5,000, son 2,500. Y cuando usted lo utiliza 3 años, ya son 5,000 entre 3. Y cuando usted lo utiliza 4 años, son tanto. Y cuando usted lo utiliza 5 años, ya son 1,000. Ya lo que son 1,000. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir el doctor Roberto Fulcar con eso? Que como este es un pro que no existía, ¿verdad? Porque eso se llama hacer lo que nunca se había hecho. Eso se llama hacer lo sí, que nunca se había hecho. Entonces, ¿qué se ha hecho con eso? Con eso? El Ministerio de Educación, que eso está ahí en los canales, cosas, pero no le están dando la motivación ni la publicidad a los docentes para que utilicen ese material. ¿Lo está haciendo el Ministerio de Educación? No, ha tirado ese brillante programa. ¿A dónde? A la basura, como él dice, lo está tirando a la basura. Porque no. ahí es donde, Sí, adelante. donde yo en algunos elementos no estoy de acuerdo con Darwin, quizás con usted o con otros tantos. Sí, esto fue exitoso, pero cuando lo midieron en términos de resultados, es tabla rasa. ¿Por qué? Es cierto que desde el punto de vista técnico está bien elaborado, de forma eran buenos. Ahora, los videos eran más de lo mismo.
eran más de lo mismo desde el punto de vista didáctico, donde, y por eso al medir al hacer las pruebas diagnósticas solo para el análisis, les da que no hubo ningún tipo de No, movimiento. recuerde, don Rubén, que eso se desarrolló en medio de la pandemia. Sí. Fue en medio de la pandemia. Ahora no es para utilizarlo en medio de la pandemia. Ahora es para utilizarlo como un referente. En medio de la pandemia, el muchacho se ponía frente al televisor, ¿verdad?, a recibir esas orientaciones. ¿Acompañado de quién estaba el muchacho? Solo o del padre. Solo o del padre. Pero ahora puede recibir esas orientaciones acompañado de quién. Igual lo puede hacer de su profesor. Ahora sería eso. Lo puede hacer a saber su profesor, y el mismo profesor también, como ya ha visto varias veces ese video, incluso pudiera hacerles recomendaciones para mejorarlos. Es que el asunto está en el siguiente, don Julio, mire, es que en ese momento, de igual manera, las mismas normativas existían como están ahora, ¿verdad? Entonces, tú haces algo bueno, tú sales, y aquí voy a aparecer a Gonzalo, tú sales de San Cristóbal, pero te quedaste en el puente de Jaina. O sea, no llegaste a donde eras, te quedaste en el mediador. Pero arrancaste, muy bien, pero a donde llegaste, ese es el punto de partida que debe existir. No volver de nuevo No. Eso es otra cosa. O sea, porque cuando. Ese es el key del asunto de todos los ministros, que cuando llegan es borrón y cuenta. No solamente no solamente son ministros del mismo partido, incluso ahora y antes, porque los de antes también hacían lo mismo. Cuando llegaban es borrón y cuenta nueva. Exactamente, porque pasó lo mismo, y permítame hacerlo desde el punto más atrás. Cuando llega Peña Mirabal, no siguió con el código de ética que ya estaba aprobado por la gestión de Navarro. Cuando llega igual Furcal, no ve nada más allá atrás, y quizás cuando llega don Ángel Hernández tampoco. Ese es el punto. Comienzan desde cero, hay una curva de aprendizaje natural que dura varios años en algunos casos, y que eso es tiempo perdido, que gente que toma una formación o gente que hizo algo del punto del cual debes partir, pues lo desperdicias. Entonces, ese punto estamos totalmente de acuerdo. Lo quiero acentuar es el asunto de los videos por televisión. Los videos por televisión en ese momento explicaban el contenido, donde el maestro, teniendo en cuenta el aprendizaje planteado en el indicador de logro, iba a ver la explicación correcta del mediador, sí, para entonces llevarlo al siguiente punto, que era el aprendizaje, porque ese aprendizaje es lo que se evalúa. Entonces, en ese momento se le dio el tratamiento sencillamente de puente, de quedarte en el puente, de quedarte ahí con la explicación de la televisión, y el docente no tomó el elemento del puente, del mediador, para llevarte al aprendizaje, y eso al medir aprendizajes, pues no se vio como resultados. ¿Qué sucede ahora? Igual, que la única manera de sacarle provecho, y que los docentes deben sacarle provecho a esto, es que en vez de, o sea, ya el docente que sabe que lo que tiene que trabajar y que desarrollar es el aprendizaje descrito en el indicador de logro, debe buscar la explicación de ese mediador, porque si no va a tener que explicarlo él. Y ahí estoy de acuerdo con usted, don Julio. Es un material que puede utilizarse de manera efectiva para conseguir el fondo, porque de forma él está bien, pero el docente que tiene unos recursos allí en los que se invirtió no ha tenido la orientación por parte de los estamentos medios y de la propia sede central, para que en vez de explicar, pongamos el siguiente ejemplo, en vez de ponerse a explicar y a desgastar su garganta explicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Bueno, que agarre el video, lo proyecta en las PDI, ya vio esa explicación que está muy bien hecha, y entonces ve cuál es su indicador de logro, y esa explicación que él tenía que hacerla ya en un video está hecha, y él hace los ajustes para asegurar que consiguieron el aprendizaje del indicador de logro. Entonces, es una mezcla, don Julio, que hay que hacer con esos elementos que están ahí,
aprovecharlos, ya que el docente está formado y sabe que no puede quedarse en el contenido, sino que su trabajo en el aula es desarrollar los aprendizajes de los indicadores. Aproveche eso, no se ponga a explicarlo, usted ya está explicado, ahorre, gane tiempo, ahorre energías bucales, ¿verdad? Saca de provecho, tiene que ser motivado, como dice usted, don Julio. Eso está ahí, entonces tiene que ser motivado, puesto a disposición de los docentes. De Aunque usted dijo que usted no estaba de acuerdo conmigo, sin embargo, mire, yo estoy de acuerdo con usted. Yo no estaba de acuerdo con usted, era en simplemente está bien, de forma está bien. Yo estoy Ahora, de acuerdo en ese con momento no usted. se llegó al fondo, y ahora si nos Recuerde, quedamos en la forma también, pero esa estoy es de la acuerdo primera con vez que se había realizado, ¿verdad? No lo teníamos. Como ya lo tenemos, cualquier mejoría, ¿verdad? Cualquier readecuación que haya que hacer, bueno, eso es válido, porque es que en ciencia, hasta con los errores, usted aprende también. Cuando Sí. cuando los reconoce, pero si no los reconoce, se queda estancado. ¿Eh? Usted dijo algo ahí profundo como siempre en ciencia, como dijo primero, la educación al ser una ciencia debe ser tratada como ciencia y en muchas ocasiones está siendo tratada como un oficio rudimentario, ¿no? Como un oficio O de rudimentario obrero, sí, de obreros, donde usted ve que quizás quien está encargado en una institución del nivel inicial no tiene ni idea del nivel inicial. Quien esté encargado de currículo no tiene ni idea de currículo. Donde una gente que tiene un año que se formó, mañana es sustituido y viene el nuevo con una curva de aprendizaje natural que tiene que gastar el tiempo. Entonces, sería elemento, creo que son informaciones que tienen que permitirnos reflexionar, don Julio, para que veamos la educación como lo que usted ha dicho y como lo que es, como una ciencia. Y si la tratamos así, entonces veremos que no depende de que yo esté o de que usted esté, es que sin importar, y permítame conectar con esto para el siguiente elemento. Alguien decía de que una persona, y es como anécdota, va a Santiago, un político, y dice que él va a hacer un puente en ese sector. Le dicen, allá, aquí no tenemos río, le voy a hacer un río también. ¿Por qué? Porque a veces nos interesa congraciarnos, congraciarnos con. Y muchos de los que nos dirigen o nos han dirigido durante mucho tiempo están enfocados en que nos vayamos con el amague. Por eso, al principio, cuando se habló de que la adecuación curricular reñía con la mayoría de las normativas existentes, la explicación y lo que se dijo fue que todo eso iba a ser, o sea, lo arreglamos, o sea, adecuamos lo que haya que adecuar a esto. Pero mire, estamos en mayo, don Julio, ya la semana que viene, el 16, arrancan las pruebas diagnósticas de tercer grado y las pilotos de sexto, pero no ha sido modificada ninguna sola normativa de las que se anunciaron que se iban a anunciar. Siguen siendo las mismas. La naturaleza de las Mi áreas. pregunta es, don Rubén, ¿cómo se van a aplicar esa prueba diagnóstica? ¿En qué año se aplicaron las anteriores? En el 2017, oficialmente, en el 2020 se aplicó la que correspondían, pero solo como para un estudio por la pandemia, ¿verdad? Muy bien, Una vamos a referencia. tomar la del 2020. Se aplicaron las del 2020, dieron los resultados, ¿verdad? Esos resultados. A esos resultados, las recomendaciones que hicieron para avanzar. Mi pregunta es, ¿se aplicaron esos correctivos para luego medir otra vez? Porque es que Ay. yo no hago nada. Con decir, déjame estudiar porque a don Rubén el cabello no le está creciendo. Voy a Rubén y está calvo. Muy bien, está calvo. ¿Cuáles fueron mis recomendaciones a don Rubén para que luego vuelva? Ah, pero don Rubén no ha hecho nada y vuelve otra vez. ¿Para qué? Para que yo le diga de nuevo que está calvo. Porque Así. si yo no he tomado ninguna, ¿dónde están las medidas recomendadas después de ese estudio? ¿Cuáles son las medidas que han tomado para ver si hemos avanzado o no? O el avance es dejarlo como si fuera un río
que tiene un cauce normal y corre sus aguas siempre en la misma dirección. Es que eso no es así. Hago un ajuste, ¿verdad? Para los televidentes. En el 2017, pruebas diagnósticas de manera oficial. Recordemos que están establecidas cada año a un ciclo diferente, 18 a sexto, 19 a primer ciclo de secundaria, y volvía el ciclo a iniciar en el 2020. Entonces, como vino la pandemia y cerraron, se tomó una muestra simplemente para estudio, no se publicó. Por tanto, la referencia comparativa es la de 2017, don Julio, porque fueron la que se han usado para. Ahora, oiga el siguiente, conectando con lo que usted dice. Cuando en el 2018 salen los resultados de las pruebas diagnósticas del 2017, el juidero, ¿verdad? La alarma nacional en el sistema, pero no se hicieron los correctivos del lugar. Todo el mundo comienza a lamentarse, a lamerse las heridas y a decir que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer, don Julio, pero nadie hizo nada. Teníamos la esperanza que el siguiente golpe en el 2020 hiciera que los actores reaccionásemos y comenzáramos a hacer un esfuerzo efectivo. Al ser en medio de pandemia y no publicarse, la gente se durmió, don Julio Batista. Y ahora, que semana próxima inician, son las pruebas diagnósticas, que hay que compararlas con las del 2017, a ver si mejoramos o retrocedimos. ¿A qué ciclo se le va a aplicar ahora? A primer ciclo de primaria. O sea, de primero a tercero. Ahí vamos a salir, le voy a decir los resultados desde ahora. Los estudiantes de primero a tercero no saben leer, no saben escribir, no están alfabetizados, ¿verdad? Eso es lo que van a decir. Pero si eso es lo que se ha dicho anteriormente, ¿está malo que apliquen esas pruebas diagnósticas? No, eso es correcto. Lo malo es que apliquen las pruebas, vean cuáles son las dificultades, no planteen cómo resolver esas dificultades para luego medir para ver si las superamos, pero no para decir otra vez lo mismo. Ya yo le dije lo que van a decir las pruebas. ¿Cómo se llaman las pruebas? Diagnósticas. ¿A qué usted va? Usted que es el más estudiado de toda República Dominicana, o sea, le han hecho estudio de la próstata, de la cabeza, de todos los estudios. De la cabeza le han hecho a usted porque no lo necesita. Entonces, usted, cuando usted va al médico y él le hace un diagnóstico, don Julio, ¿qué hace? Le dice el tratamiento correctivo. Me dice el MAR y me dice cuáles son las posibles vías de solución. El primer paso es el diagnóstico. Entonces se aplican y luego de un tiempo uno vuelve de nuevo y él le dice cómo se ha progresado. Pero entonces aquí lo que se hace es ir al médico solamente así para que te digan lo mismo. Eso es lo mismo que van a decir. Ahí es donde estamos. Va al médico, ¿verdad? Imagínense, tenemos dos opciones. Tú vas al médico, el médico no te receta nada, ¿verdad? Por tanto, cuando vuelvas al médico seguirás igual. O el médico te receta y tú no lo haces o lo haces de la forma que tú quieres. Recetan para que tomes una pastilla 3 veces al día, pero te dio la gana de tomarte una. Eso no es suficiente, lo que ingieres no es suficiente para paliar la infección que tienes, por tanto, cuando vuelvas sigues en el mismo problema. Entonces, y tomemos esto, una evaluación a los niños de tercero que evalúa el ciclo completo, primero, segundo y tercero. O sea, evalúa el ciclo y te dice cómo le fue, cómo están los estudiantes después de 3 años de trabajo con ellos. ¿Qué esperamos ahora? Comparo con las competencias que deberían de tener, simplemente terminaron el ciclo, las competencias que deberían tener son estas y estas, deberían, pero las que tienen son estas y estas. Por lo tanto, estamos mal en este y este punto. Ahora, estamos mal, pero ¿qué vamos a hacer para llegar, que los niños lleguen a tener esas competencias? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, volver otra vez cuando nos toque de nuevo
aplicar la misma prueba para otra vez decir lo mismo. Así mismo. Usted ha dicho que alguien está viviendo del desorden. El caos. Alguien vive el desorden. Entonces, mire qué tan chulo es esto y por qué a uno todavía la capacidad de asombro la está perdiendo. Mire, la primera ordenanza de evaluación que se aprobó en el país es la 0116, que es la que norma, de hecho, las evaluaciones más macro, que son las diagnósticas de los ciclos y las pruebas nacionales. Y para ponerle el ejemplo, y lo hemos dicho otras veces, dice esa ordenanza en su artículo 11, para diseñar las pruebas diagnósticas de tercero de primaria, de primer ciclo, en lengua española, se toma como referencia, se evalúa la competencia de comprensión lectora, punto, única, comprensión lectora. Y te dice, para diseñar las pruebas, se toman como referencia los indicadores de logro de esa competencia. Como tiene que ser. Es que eso es lo que tiene que ser, lo que está diciendo, eso debe de ser. No, ahí no hay nada de sorpresa. No hay sorpresa. Te dijeron de qué te van a evaluar. Ahora, ¿qué sucede? Que los centros educativos durante estos 3 años no han estado trabajando lo que la ordenanza dice que le van a evaluar, don Julio. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar mal? Porque te dijeron, te voy a evaluar esto, pero usted en la práctica no está trabajando eso. Hoy, ¿qué dicen los mediadores? ¿Qué dice la malla curricular entonces? Bueno, la malla curricular, o sea, por ejemplo, dicen que van a tomar en cuenta los indicadores de logro de las competencias. Y un indicador de logro de una competencia, tiene 8 indicadores, la competencia comprensión oral, que es la que se evalúa. De esos 8 indicadores, don Julio, se va a diseñar la prueba según la ordenanza. Muy bien. Entonces, un indicador, por ejemplo, el primer indicador dice que al leer el texto funcional tal, hace tal cosa y hace tal cosa. O sea, una parte crítica, una parte inferencial, una parte literal. ¿Qué tiene que hacer el centro? Asegurar qué es lo que el estudiante tiene que aprender, porque es lo que le van a evaluar, y con ese texto funcional como mediador, entonces hacer actividades que le permitan eso. Eso es lo que está diseñado. No, eso debió de hacer, porque ya están en tercero y debieron de hacerlo desde primero, segundo y tercero. Es así. Entonces ahora está el corredero porque se han dado cuenta los directores de centros educativos, muchos técnicos regionales y distritales, que durante 2 o 3 años han estado errando al blanco, apuntando hacia donde no se va, hasta otro punto que no es el blanco marcado. Entonces, ¿qué tenemos? Lamentablemente, otra vez recibiremos los resultados que usted ha planteado en tercer grado, volverán a rasgarse las vestiduras, volverán los teóricos a teorizar, volverán los opinadores de educación a opinar sobre lo que está mal, ¿verdad? Y habrá mucha gente haciendo aporte de cómo se resuelve eso, pero como alguien vive en el caos. Pero un asunto que hay de resolverlo en 3 años, ahora lo van a resolver en 2 meses. Sí, en una semana el video, talleres. Imagínense que sean las competencias en matemáticas. Y si usted se alcanza a decir aquí que en el primer año, o sea, en el primer grado, usted le enseña a contar a los niños del 1 al 100, ¿verdad? Sí, y luego del 100 a 1000, y luego entonces, si usted no le enseñó en esos 3 años con esa secuencia, ahora en 1 mes o en 2 meses usted va a esos estudiantes, ¿va a lograr eso? No. Mire lo que le dice a usted. Sí, mire lo que le dice a usted Miguel Rosario Amador, su canchanchan full. Dice los resultados de la ED del 17, de la evaluación del 17, difundieron los resultados con las recomendaciones para mejorar el desempeño de los estudiantes. Lo que no se hizo fue el seguimiento de las diferentes instancias, como siempre, que eso le decía yo ayer a Darwin.
de las diferentes instancias del MINER, departamento, viceministerios regionales, distritos y centros, a la familia, hasta dónde llegaron los resultados. Él dice que se hizo. Ahora, ¿dónde está la falla? El seguimiento no fue a la familia. No fue. Es que no se le, yo le estoy diciendo, don Julio, porque mire, en ese momento yo era coordinador regional de nivel primario e insistíamos en que había que hacer las acciones recomendadas, porque como dice don Miguel Amador, en el documento de los resultados que te desglosaba qué se hizo, qué había que hacer y dónde fueron las fallas principales de los muchachos, entonces estaban las recomendaciones. Pero, don Julio, la burocracia que hay en el sistema, en las regionales, en los distritos, en la propia sede, no permite que se obre en función de resultados, sino que la gente está centrada en hacer actividades, don Julio. La gente está centrada en hacer eventos, la gente está centrada en celebrar cosas, la gente está centrada en hacer congresos, en hacer reuniones para hacer fotos, don Julio, y entienden que el hecho de hacer una actividad, y eso retribuye resultados. Y oiga bien, en el esquema planteado científicamente, la formación es el primero de cuatro pasos para mejorar el resultado de los aprendizajes. La formación es sencillamente el primer paso. Y el problema se quedó en que la gente, en que la mayoría de nosotros nos quedamos en hacer reuniones para discutir los resultados, don Julio, en hacernos fotos, en hacer informes de cosas que hice, no de cosas que diseñé y de que conseguí. Ahora la realidad nos va a dar en la cara. Yo espero que esos resultados nos hagan despertar y entendamos que las cosas no mejoran sencillamente por mi deseo, por mis buenas intenciones, por mis ganas de que sea, sino que si no trabajamos en función de, para conseguir desde el primer día, constantemente durante esos siguientes 3 años, eso se revela. Y termino con esto. El trabajo de los técnicos nacionales, regionales, distritales principalmente, y de los directores de centros educativos quedará evidenciado ahora con los resultados. ¿Usted fue efectivo en lo que hace? Lo vamos a ver con los resultados de las pruebas diagnósticas, porque eso es lo que dice si usted fue o no exitoso en lo que está haciendo. Fuera de ahí, que entre el río, don Julio. Yo siempre digo esta frase: ojalá yo esté equivocado. Hay veces que usted se equivoca y se alegra de haberse equivocado, porque lo que usted había dicho anteriormente ni a usted mismo le agrada, pero usted ajustándose a la realidad, ¿verdad? Decía, va a pasar esto. Ojalá que yo esté equivocado y que los resultados, ¿verdad? De esa prueba diagnóstica, de esa evaluación diagnóstica, nos arroje algún punto de avance. Yo lo dudo, pero si los resultados son, yo lo celebro. No me voy a poner que a cuestionar, no, porque yo, no, yo lo celebraría, pero yo lo dudo, porque haciendo lo mismo y teniendo malos resultados y volviendo a hacer lo mismo, voy a tener siguiendo los mismos malos resultados. Esa es mi humilde opinión. Mire un grupo a los que les amaneció tarde. Mire un grupo a los que les amaneció tarde. Y nosotros desde el principio aquí cuestionamos o sugerimos algunas cosas. Y es al grupo de centros que está trabajando con las guías de UNICEF, las guías del programa Conbase. Dijimos desde el primer momento, señores, no están alineadas con lo que dice la ordenanza que se evalúa. Si siguen trabajando así, al final, no que van a adecuar todo a las guías. Oiga, van a adecuar todo a las guías. Oiga, qué asunto más ilógico. Ahora cuando salen los referentes, los cuadernillos y los referentes mismos para las pruebas diagnósticas y entienden que no es así como decían, sino que el diseño de la prueba está en función de lo que dice la ordenanza vigente, entonces el corredero a readecuar las guías, a reformular secuencias, a reorganizar asuntos
que los docentes no han podido conectar, pero ya se fue el año, don Julio, ya se fue. No importa que ahora tú entiendas que estás equivocado, es que el tiempo se acabó. Al acabarse y al ver que lo que tú hiciste no es acorde con lo que se va a evaluar, están con las manos en la cabeza, pero alguien tendrá que ponerle cascabel al gato, don Julio, porque insisto en la palabra, como alguien está viviendo el caos, ahorita la misma gente que te trajo los cuadernillos en el 2020, que no funcionaron, que te traen las guías ahora, que no funcionaron, que te trajeron las guías del 2017 de la estrategia de formación continua centrada en la escuela y que fracasó la metodología, no el recurso en sí, sino la forma en que se usaba el recurso, va a fracasar nueva vez, pero a partir de esos resultados oscuros va a venir con la receta y va a meter otra guía. ¿A quién le va a echar de quién van a ser las responsabilidades? Van a decir ellos del docente. Del docente. Muy bien. Dicen que del docente. Así y el docente haciendo lo que déjeme solicitarle a los amigos que están conectados, que todavía tenemos la conexión alta, teníamos 300 y pico, todavía tenemos más de 250, que le den me gusta y que compartan el programa. A usted darle me gusta y compartir el programa, eso hace que la plataforma tanto de Facebook como de YouTube recomienden este programa a otros, ¿verdad? Recomendado como un programa, como lo dice, educativo. Entonces, esa es la colaboración que nosotros le pedimos, le solicitamos a usted, compártalo. Cuando un programa de esto, bueno, siempre este programa, las reacciones son altas, 100 y pico, 200, pero lo comparten poco. Entonces hay que compartirlo. Usted mismo, Rubén, desde su misma plataforma, usted lo puede compartir, porque usted tiene muchísimos seguidores. Entonces eso ayuda a este espacio. Este espacio no solamente nosotros lo hacemos con el propósito de orientarlo, sino que aún así todos estos programas conllevan una inversión en tiempo y también en recursos. Y usted no ve un solo anuncio en este espacio. A la gente no le interesa poner anuncios en programas educativos. Si tuviéramos unos programas de chulería ahí, a don Rubén bailando de aquel lado, dando los movimientos que él sabe hacer, tuviéramos muchísimo. Pero no, porque es así. Y no es en República Dominicana solamente. Quédese mirando que cualquier programa que aborde cualquier tema que no sea de formación, que no sea educativo, que no sea para elevar los valores, las conexiones son altísimas, los anuncios son muchísimos, pero cuando se llaman programas de educación, lo que dicen es, ahí está ese viejo y ese carro hablando la misma vaina de todos los días. No se cansan de lo mismo. Dirán, la maestra que no está viendo que sí le interesa, pero el esposo que no le interesa eso, ¿verdad? O al revés, o al esposo que le interesa, que es maestro, pero a la esposa que no le interesa. Y cuando no a los muchachos, ahí está papi y mami viendo el viejo ese que todos los días se levanta a pelear y hoy está con el calvo, porque una vez le buscan a uno cualquier cosa. No sé por qué lo dicen, pero sí, suelen hacerlo. Pero es así entonces. Pero estos espacios a uno le conlleva grandes esfuerzos en todos los sentidos. Levantarse temprano, preparar las informaciones, buscar las informaciones y confirmarlas para que sean informaciones veraz. Entonces, eso es lo único que ustedes ayúdenos con un me gusta y comparte el programa, multiplíquelo. Esa es una ayuda que nos puede dar. Envíeselo a su contacto y eso ayuda a esta plataforma. Don Rubén, vamos a los saludos. Vayan buscando algunas preguntas e intervenciones que hay, que ayer no hicimos ninguna, y entonces una parte de la temática de este programa es aclarar, don Julio, que lo que se me ve arriba es un bombillo que tengo encima de la calva, que o sea, no vaya la gente. La única calva que no brilla es la de usted. Está bien, justifíquese. Está usted ahora como en el sistema justificándose siempre. No, vamos a saber que es que usted está calvo y que la calva brilla. Y si usted quiere, póngase un peluquín o hágase un tratamiento. No, déjeme así. Bueno, entonces déjela que brille. Porque eso lo dice hasta el poema para los calvos. Saludos para Ana Mercedes
desde Monteplata, Mario Heredia, desde Yamasá, Carmen Disla, desde Santo Domingo Este, Willy Hidalgo, ¿de dónde es que Willy Hidalgo? Dice, en sintonía, Carmen Disla, de Santo Domingo Este, dígame. Digo, fiel, Willy Hidalgo siempre está con nosotros. Sí, sí. Y Belice Guillén Valera. Vaya más adelante que de las que yo voy leyendo para que las preguntas o las intervenciones las podamos leer. Y Belice Guillén Valera desde Guerra, Denny Mato desde La Perla del Sur, que es Barahona, Joanny Villalona desde Villa Elisa, Emilia Gómez nos saluda, Santos Plasencio Abad, saludos desde San Cristóbal, Nori Noraima Céspedes, siempre con Andy Manzueta. Sí. Oiga, Andy Manzueta que nos dice desde Jaina. Acaban de hacer un levantamiento de los avances de los aprendizajes de los estudiantes de tercero y de quinto de primaria. Arrojó los mismos resultados. Los estudiantes no comprenden lo que leen y esa es la que se evalúa. Y dice, las capacitadoras de la institución que provee las guías no manejan las guías que están promoviendo, entonces así no hay forma de que estemos bien. Eso es Andy. Por ahí es que eso es lo que va a dar ese resultado, Andy. Eso es lo que estamos diciendo. Newton de los Santos de Jesús, que siempre está en sintonía con nosotros desde Cotuí. Temístocle Pérez Florián nos saluda desde Jimaní. José Peña desde Santiago. Doris Argentina Rivas Cueva desde la provincia Bauruco. Ramón Duarte Batista desde Río San Juan. Jocelyn Medina desde Santo Domingo Este, Jenny Feli de Santo Domingo Oeste, Hilda García desde Santo Domingo Este. Yadira Mota, oiga esto. Sí. Quédelo ahí porque dice Yadira. Dele. Buenos días. Que luego no se le quiere echar la culpa a la pandemia cuando lleguen estos resultados de estas pruebas. Teníamos 3 años sabiendo qué se evalúa en las diagnósticas. Nunca se dejó de trabajar en pandemia, incluso se trabajó más, aunque no lo que se debía trabajar. Y ya tenemos casi 2 años que pasó la pandemia. Dice, somos muy dados a excusarnos cuando las cosas salen mal. Como dice don Julio y Rubén, el que se cae siempre dice que resbaló. Así es. Junior Almanzar desde Salcedo, Fundamento Aritmético nos saluda, dice, buenos días compañeros, ya si nos salvamos con el famoso código de ética, amonestaciones verbales, escritas y hasta de vinculaciones. Eso sí, solo para el maestro. Los estudiantes siguen acabando. Es verdad, solo para maestro. Yo dije que no he visto fundamento aritmético, tampoco, parece que usted tampoco lo he visto. ¿Qué se refiere a los estudiantes cuando dice tantas peleas entre estudiantes, tantos enfrentamientos entre maestros y estudiantes? Es verdad, cuáles son las sanciones al maestro, cuáles son al estudiante, pero no se ven ninguna. A los estudiantes lo que voy es muchos derechos, y qué bueno que tienen muchos derechos, pero no veo ninguno de los deberes. Tal vez porque vamos a ver si esta noche Fran de Olio tiene también los deberes de los estudiantes. Que bueno, eso fue lo que dije en el inicio, fundamento aritmético. De acuerdo con usted. Mercedes Pacheco desde San José de Ocoa, Lucía Polanco desde Villalamata, Cotuí, y Belice Guillén Valera dice, han contratado psicólogos, pero la mayoría están en el aula. Yo me refería que si habían contratado los psicólogos, dice ella que sí, pero ¿dónde los tienen? En las aulas. Entonces no son psicólogos. Oiga esto, don Julio, porque pasa algo, ¿verdad? Viene la directora ahora con este corredero, se ha dado cuenta ahora la directora del centro, el director del centro, que de sus 30 muchachos en tercero, 20 no saben leer, o se supone que si no saben leer, no comprenden lo que leen. Entonces, ¿qué han hecho, don Julio? Dividirlos en grupos de 4, de 5. Más pequeños. Sí, y le dan 3 muchachos, 4 muchachos a la psicóloga. Pero es que esa profesional no es alfabetizadora. O sea, la esperanza
no es que el orientador tiene uno, que el coordinador tiene uno y que un conserje tiene, que la bibliotecaria tiene 3. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? O sea, lo que sabe hacer, sí, pero que lo que sabe hacer no se evalúa, se evalúa lo que está establecido. Y oigan, para concluir, dice nueva vez, dice, estoy de acuerdo, se les está restando tiempo a las horas de clase, preparando grandes actividades de todas las áreas, dígase olimpiadas, congresos, actividades. Estamos trabajando para las fotos, dice Juan Carlos Peña, y son cosas que tienen que ajustarse en el sistema. Eso no se evalúa. Usted lo dijo ahorita, del paciente que va al médico, el médico le dice que se tome 3 pastillas al día, él dice, yo me voy a tomar una, pero luego cuando está llegando la visita al médico, entonces dice, no, él dijo 3, yo me estaba tomando una, pero ahora me voy a tomar 6. ¿Ya me entiende? 6, ahora me voy a tomar, acelerar. Ni una, un trabajo, ni la 6 tampoco, porque ahora ese aceleramiento que tienen los directores y los equipos de gestión para que su escuela no quede tan mal, bueno, ya no hay tiempo, porque además recuerde, señores, pero aquí dicen que la construcción la hacen los haitianos, ¿verdad? Los que están pegando blog en este país son los haitianos, y ni los haitianos comienzan a pegar blog de la tercera planta para abajo. Es de la zapata. No es denigrando a los haitianos, sino que los haitianos, que son los que están pegando blog aquí en este país, dicen, pero comienzan a pegar su blog desde el desde la zapata. Es desde la zapata, no al revés. Entonces, no hay, si no lo hicieron desde el primer grado, en segundo grado y el tercer grado, bueno, entonces ahora quieren enseñar a contar a los muchachos desde cuánto, desde 1999 para abajo. Si no, inverso. Entonces, mire la conexión que se hace con el médico. Pero cuando el médico le dice que sigue igual, usted dice, pero yo me tomé la pastilla. Sí, se las tomó. Sí. Se la tomó, pero no en la forma que el médico le dijo. No, yo trabajé mucho. Yo trabajé mucho, dejé el forro trabajando así, pero usted no trabajó en función de lo que se evalúa, no trabajó como el médico le dijo. Ahí hay problemas. Lucía Polanco, desde la Villa La Mata de Cotuí, y Belice Guillén Valera, que fue la que dijo de los psicólogos que están, pero que están. Emilia Richet, don Julio, nos bendice desde Higüey. Alexa de la Cruz, desde Santo Domingo Oeste. Felipe Núñez, dice don Julio, es cierto que el proceso de revisión de los técnicos interinos concluyó ayer. Yo sobre los técnicos pienso hablar mañana jueves. ¿Verdad? Siempre me preguntan, yo digo, no me pregunten, que ustedes le preguntan a uno y luego quieren que uno dé las respuestas que ustedes quieren. Lamentablemente, yo mañana voy a hablar sobre eso. Pregúntele hoy a De Ole o de eso también. Exacto. Carmen Payano, y además a ver si él nos puede explicar cuál es el proceso de revisión que hubo. ¿Qué fue lo que revisaron? ¿De dónde sacaron los elementos para revisar? ¿Qué fue lo que revisaron? Que le pusieron 40 a todos los que se estaban para que pasen. Ahora hay mucha gente desconforme porque, oiga, ¿por qué? Porque el que sacó 40 de perfil y 20 de entrevista, que tenía 60, ahora tiene más puntos, que le pusieron 40, que los que en primera instancia pasaron con 75, con 78. Yo una vez acompañé a mi equipo élite, como el que yo llamaba, que era el maestro de matemáticas, el técnico de matemática, el técnico de español, el de las áreas, a un liceo. Y uno de ellos me enseñó el registro de un maestro que todos los estudiantes tenían 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Entonces yo dije, bueno, parece que el número más fácil para colocar el maestro es el 80. Porque ¿qué me está diciendo él? Que todos esos estudiantes, su nivel de rendimiento es 80. No hay uno que aunque sea tenga 81 y otro 79 para diferenciarse. Entonces, cuando me digan a mí que todos los técnicos, mire, cuando me dicen a mí que todos los técnicos, o que esos técnicos revisados en su entrevista, todos tienen 20, 20, 20 o 15, 15, 15, yo digo no, porque no puede ser. Y si tienen 40, 40, tampoco. Entonces usted me está diciendo a mí que todos tienen el mismo desenvolvimiento.
todos tienen las mismas competencias, eso es mentira. Eso no es Me verdad. alegro que pasen todos, pero pregúntale. Claro, no. Yo dije ayer que el procedimiento parece que ha utilizado el Ministerio de Educación es de buena fe y yo no puedo estar contrario a que una gran cantidad de maestros que se empeñan en las funciones de técnico se le haya cambiado se le haya cambiado la calificación y que hayan aprobado. Yo no puedo estar en contra de eso. Ahora, que digan que se sabe que el procedimiento que utilizaron no es un procedimiento ni por acuerdo. Eso no puede ser ni que por acuerdo. Lo que pasa es que yo sigo insistiendo con algo que usted y yo no estamos de acuerdo. Esa entrevista es subjetiva y por lo subjetiva que es que están haciendo ahora lo que están haciendo. Porque si fuera objetiva, otra cosa fuera. Las cámaras se necesitan para revisar las entrevistas, porque si no, no hay forma de revisar nada. Roseli Mora, desde Santo Domingo, Julio, ¿qué debería ser el código para ambas partes? Claro, para todas las partes. Debe haber un código, ese código debe funcionar para todo el mundo, para los docentes, para los directores, para la parte administrativa, pero también para la jerarquía del Ministerio de Educación también. Claro, o sea, que sí. Porque claro es que sí. Todos tenemos que estar regulados, porque no podemos estar tampoco como si estuviéramos en una sabana, cada quien haciendo lo que nos da la gana. No, por eso yo dije, bueno, mire, las normas hay que respetarlas, pero ¿respetarlas a quién? Todos. Y un director regional, distrital o departamental debe saber que entre las cosas que debe gerenciar está el recurso humano. Claro. O sea, no los recursos económicos, financieros. Es que de igual manera el mal uso de un recurso humano habla mal de su gerencia, de su gestión. Claro. Yo ahí es que va a cambiar el asunto. Ahí es que estamos. Pero solamente se quieren concentrar en una parte del problema, cuando el problema es total. Yo me pregunto, ¿dónde está el trabajador social que debe existir como puente entre la escuela y la familia para darle seguimiento a esas situaciones que se presentan, que no se presentan en la escuela, que se presentan en el barrio, pero que al final de cuentas se reflejan en la escuela? ¿Dónde está el seguimiento? Porque eso existe. El trabajador, debe existir el trabajador social para que no se rompa ese cordón umbilical, ese puente entre la escuela y la comunidad y la familia. Porque puede ser un psicólogo perfectamente, de esos que están en banco de elegibles. Claro, no, ojalá, no es que deben de ser psicólogos, orientadores, porque no puede ser un trabajador social cualquiera, tiene que ser uno que tenga las competencias para interpretar, ¿verdad? La conducta, el comportamiento, un experto o un orientador, porque no es solamente ir a la parte de sancionar, también es la parte de orientar, que es fundamental. Si usted orienta, no tiene que sancionar. Eso es fundamental. Hablando de sancionados, Juan Enciso, oiga, dice, saludos mis amigos, cada miércoles tienen un fiel seguidor. La evaluación es solo diagnóstica, dice Juan Enciso. Usted lo conoce, don Julio. Dice, los resultados de las pruebas se deben enviar a cada centro y se deben proponer planes de mejora que se supervisen. Un tigre, eso es así. Que se supervisen. Pero él utilizó una palabra clave, introdujo una palabra que le dice, se deben de enviar, se deben de enviar. Pero lo que pasa, don Juan, es que aquí sí se envían, pero no se aplican entonces los correctivos. Sí se envían los resultados. En caso de que se envíen, no se aplica. Entonces, no dicen cuáles son las mejoras que tenemos que aplicar. Y nos quedamos en la simple información de que Rubén es calvo, simple y llanamente. Y ya. Vamos a dar la solución para que no tenga esa luz ahí encima que se le ve que él se la quiere atribuir al bombillo. Entonces, eso es lo que pasa. Fundamento aritmético dice, hoy más que nunca el docente se cruzará de brazos, ya que cualquier corrección que se le haga a un niño será violencia a sus derechos. Hay una serie de hipócritas
que cuando salen del aula se olvidan. No tanto así fundamento, pero también te entiendo en la parte de que el docente tiene que tener un poco de cuidado para que no sea acusado, porque está ahí, aunque eso siempre ha existido, la reglamentación. Lo que pasa es que se pone de moda por tiempo. Por tiempo se pone de moda. Alguien, mira que desde que salió ese código antier, ya ayer hay un programa para en la regional piloto, en la regional 15, en la regional 10. Yo espero que ese programa no le cueste ni un solo centavo al Ministerio de Educación, sino que todas esas entidades preocupadas, los opinadores, la verdad, sean que estén utilizando todos sus recursos para ayudar a la educación, porque es muy fácil yo decir, vamos a ayudarlo, sí, me tiene que dar tanto para yo ejecutar tal programa. Pero eso lo pudiera ejecutar la misma institución. Estudiando cualquiera pasa. Por ejemplo, el programa de Educa y el Ministerio de Educación, Educa son unos 35 millones de pesos que el Ministerio de Educación le va a aportar a Educa, y Educa está utilizando al personal de los directores de distrito y regional que estaban sin funciones en ese programa. Eso está bien que lo estén utilizando, pero los 35 millones de pesos, ¿en qué es que lo van a invertir? Mire, ¿Y cuál es el aporte? Dicen ellos también que van a aportar 35 más, que eso es un programa que vale unos 70 millones de pesos. Si es así, vamos a ver a final de la jornada en qué está. A propósito de asesores, don Julio, déjeme saludar a Robert Sánchez, que está con nosotros acá en la Casa Arquidiocesana, en su república, en Santo Domingo Este, en parte de los asesores que ISFODOSU ha captado para el diplomado de formador de formadores. Aquí somos parte del equipo. Soy del equipo de Robert Sánchez acá, así que con él saludo a los compañeros que están con nosotros acá y le mandan saludos a usted. Robert, para usted y para los asesores que están acá en el espacio, saludos de parte de Julio y de parte de este que está aquí, su ayudante. No, y de este espacio de Despertando al Magisterio. Siempre, espero que se han utilizado todo en acciones que sean en beneficio del sistema educativo, porque es un material que es un recurso humano que está ahí y que debe ser utilizado, no abandonado en un cuarto oscuro, ¿verdad? Porque ahí están esas experiencias que no pueden ser dejadas pasar por alta. Don Rubén, sé que hay muchas preguntas más, pero ya nos hemos pasado bastante tiempo en el día de hoy, así es que nos resta solamente darle las gracias a usted y a los amigos y amigas que estuvieron conectados con este espacio en el día de hoy. Feliz resto del día. Vean, esta noche hablan los educadores con la maestra Jacqueline Malagón, de la entrevista con Fran de Olio, uno de los viceministros más activos que tiene el sistema educativo en estos tiempos. Don Rubén. Feliz día, don Julio, a usted y a los televidentes de todo el país y fuera del país. Gracias.